Estamos en una serie de mensajes que se llaman pasos de fe. Hoy vamos a ver el paso de fe número 4 y quisiera hablar sobre conquistar desafíos. Para esto es muy importante que usted sepa que los desafíos significa cuando enfrentamos situaciones difíciles o peligrosas. Ante una situación difícil o peligrosa, muchos se paralizan, pero otros se animan a enfrentar estos desafíos difíciles y peligrosos. Y para conquistar los desafíos de la vida cristiana, para poder darles pelea, debemos ser esforzados y muy valientes. Pero no con nuestra fuerza, sino confiando en el Señor. Nuestra fe en el Dios que nos respalda, en el Dios que está con nosotros. Y eso es lo más importante en este tiempo, no enfrentar los desafíos solos. Quisiera que vayamos a Mateo 21:32. Voy a leerles este versículo porque realmente quiero mostrarles algo. Dice así: pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Amén. Me encanta este versículo. Cuando lo leí me pareció que era lo que estábamos buscando en este tiempo para enfrentar desafíos. Y me encanta este pasaje donde muchos corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas o rameras son las que van a dar más pasos de fe en este tiempo que muchos miembros de las iglesias. Es muy fuerte lo que estoy hablando, pero a veces vemos que las personas que a veces están cansadas de un estilo de vida, que están cansadas de los golpes de la vida, son aquellas personas que se desafían a un cambio. Y a veces veo la gente que viene hace años a la iglesia, sentadas en las mismas sillas domingo a domingo, pero jamás se animan a vencer los desafíos de enfrentar los problemas en su casa, con sus hijos, en el matrimonio, o los problemas de salud o financieros. Y los veo como que todavía no se animan a arrepentirse, porque lo que vino, el mensaje de Juan el Bautista, es el arrepentimiento. Y arrepentimiento es cuando uno viene dando pasos de fe o caminando por un camino y nos damos cuenta que ese camino es el equivocado. Entonces decidimos girar y caminar en el camino correcto. Entonces, mucha gente les cuesta hacer un cambio de dirección. Aquellos que hemos salido, como mi caso, de las drogas, ¿será que toda la experiencia que tuve durante mis adicciones fue tan fuerte, tan negativa, tan doloroso, que cuando Dios me mostró un camino diferente para un cambio de vida, no dudé en tomarlo? Y me imagino que lo mismo le pasó a los publicanos, a los corruptos, a las rameras, a los borrachos de esa época, que apenas Dios les habló y les mostró un camino diferente por el cual cambiar su vida, ellos no dudaron, ellos creyeron. Pero a veces, como dice aquí, muchos de la iglesia,
En esa época le estaba hablando a los que vivían en el templo, que iban seguido a todas las reuniones, a los mismos sacerdotes. Se negaron a creerle. ¿Qué significa que no hubo arrepentimiento? Venían a la iglesia, pero seguían teniendo una vida anterior. No, después, en otro tiempo voy a cambiar, en otro tiempo, más adelante voy a dejar estos vicios, más adelante voy a dejar estas relaciones tóxicas, más adelante voy a dejar el alcohol, el cigarrillo, más adelante. Y vemos que no se animan a enfrentar los desafíos que el camino del Señor les está marcando. Y qué difícil es para una gente que no se anima a tomar un cambio de rumbo, vencer los desafíos de la vida. Lo peor de todo esto es que estas personas se terminan acostumbrando a vivir con dolor, con tristeza, con frustración, con insatisfacción. Nuestro propio Señor Jesucristo nos va a decir en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense lo que nos está diciendo. Yo soy el camino que ustedes deben transitar. Nuestros pasos de fe tienen que ser dados por el único camino que nos lleva al cielo, que nos lleva al trono de la gracia donde está nuestro Padre Celestial para socorrernos oportunamente. Nuestros pasos de fe deben ser sobre la verdad, no sobre mentiras, no sobre doble vidas. Cada paso de fe debe ser hecho sobre la palabra de Dios. Y si nosotros caminamos sobre la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que va a iluminar nuestro caminar. Nuestros pasos de fe deben ser dados sobre la vida en el Espíritu. Porque en la vida en la carne es muy difícil dar pasos de fe. Porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que empezar a vivir una vida en el Espíritu. Una vida diferente a la del mundo. Una vida abundante. Porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero a veces veo tanta escasez, tanta mezquindad. Por eso es muy difícil dar pasos de fe. Pero ¿saben qué? A las prostitutas, los corruptos, los adictos, los borrachos, ellos creyeron que podían tener una vida diferente. Ellos anhelaban una vida diferente. Miren, si yo le hiciera una pregunta, ¿cuántos quieren tener una vida diferente a la que hoy tienen? Muchos me levantarían la mano. Entonces, ¿por qué no das pasos de fe? Quiero tener una vida diferente a lo que tienes. Deja el alcohol, deja el cigarrillo, deja el adulterio, deja la fornicación, casate, deja de mentir. Wow, son desafíos fuertes y algunos no están dispuestos. Yo quiero sentir paz, gozo, bendiciones, milagros de Dios, pero no quiero cambiar mi vida. No quiero dejar de tomar. No quiero dejar de fumar, de mentir, de robar. Quiero seguir haciendo todas las macanas que hago, pero quiero una vida diferente. ¿Quieres una vida diferente? Hay que hacer cambios. Porque si viviendo de la manera en que hemos vivido hasta hoy, hemos llegado a esta situación que no estamos satisfechos con la vida que tenemos, entonces creo que es el tiempo de desafiarnos a hacer cambios necesarios. Porque muchos saben, yo creo que todos sabemos, qué cambios tenemos que hacer en nuestras vidas. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio de hacer los cambios necesarios. Hebreos 11:31 nos cuenta la historia de Rahab la ramera.
Mire que dice, por la fe, por la fe, por la fe. Yo quiero que entienda que esto es una cuestión de fe, de creer a Dios y de dar pasos de fe. Rahab la ramera no murió con todos los de Jericó, con todos los desobedientes, porque ella dio pasos de fe. Ella creyó en el Dios de esos espías. Ella los cubrió. Dijo, yo creo en tu Dios, pero prométame que cuando ustedes conquisten, ella estaba segura que el pueblo de Dios iba a conquistar Jericó. Sálveme a mí y a mi familia. Miren, las cosas que pasaron fueron hermosas en esta historia. Rahab quería una vida diferente. No quiero ser más una prostituta. No es la vida que elegí. Yo quiero una vida diferente y yo creo que con su Dios la voy a tener. Cuando tomaron Jericó, cayeron las murallas. ¿Y sabe qué pasó? Murieron todos los clientes de Rahab la ramera. Ya no había nadie en el pueblo que la pudiera señalar, porque ella había dado un paso de fe. A veces usted no entiende, pero los pasos de fe van a hacer que los que te señalaban en tu pasado, en nuestros nuevos pasos de fe ya no te señalen más. Puedo contarle mil historias, puedo contar la historia de mi vida, cómo cuando decidí ir pasos de fe siguiendo a Cristo, quedó atrás mi pasado, mis pecados. Y Dios me hace caminar en una nueva temporada de vida. Pero los desobedientes siguen revolcándose en sus pecados y en sus cosas. Por la fe Rahab creyó. Y cuando cayó Jericó, los únicos que sobrevivieron fueron Rahab la ramera y su familia. ¿Cuántos quieres salvarte vos y tu familia de cualquier tipo de destrucción? Bueno, vas a tener que desafiarte a dar pasos de fe creyendo. Y estos pasos de fe que dio por la fe Rahab, ¿sabes qué pasó? Después se casó con uno de esos dos espías, con el que se llamaba Salmón. Salmón tuvieron un hijo. Vos, después tuvieron un nieto, Isaí de la tribu de Belén. Después tuvieron un bisnieto llamado David, que fue el rey. Y de la descendencia de Rahab la ramera nació nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios te va a cambiar la vida, te la cambia del todo. De ser una prostituta pasó a entrar al árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se desafió a creer. Pero no solo creer en el entendimiento, sino a poner en acción esa fe. Porque toda fe que no tiene acción, que no tiene movimiento, es una fe muerta en sí misma. Hay mucha gente que cree, pero no se desafía a dar un pasito o dos hacia un destino totalmente diferente. Por eso dice que posiblemente las rameras, los corruptos, los adictos, por la fe, alcancen cosas que muchos de la iglesia nunca van a alcanzar. Proverbios 16:1, a mí me encanta este proverbio. Lea siempre el libro de Proverbios si usted quiere aprender sabiduría de Dios. El Proverbio 16:1 dice que las disposiciones del corazón, las disposiciones, lo que yo dispongo a hacer viene del corazón del hombre. Entonces, yo ya sé que tengo que arrepentirme. Eso depende de mi corazón, dar un paso de arrepentimiento. Yo ya sé que tengo que aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Depende de mí. Yo ya sé que me tengo que bautizar ahora que tengo a Jesús en mi corazón. Hoy que tengo entendimiento y tengo que dar el paso del bautismo.
Y ahí cada vez va a haber desafíos a distintos pasos. Y todos esos pasos que tienes para cambiar tu realidad matrimonial, esos pasos de fe para cambiar tu familia, esos pasos, ¿sabe de dónde surge esa decisión y esa disposición? De tu corazón. Tú ya sabes, ahora tienes que dar un paso. Ahora, cuando vos das un paso, esto es lo que más me gusta, la respuesta viene de Jehová. Por cada fe que das, disponiendo tu corazón, voy a hacer este cambio. Y das un paso de fe, ¿sabes qué? Viene la respuesta de Dios. Ahí suelta su voz el Señor y dice, mira, da paso de fe, empezá a cambiarle su realidad. Empezá a acomodar su familia. Pero ¿sabes qué? Sin arrepentimiento. Mira, hay gente a la cual le cuesta arrepentirse y reconocer sus errores. Las prostitutas reconocieron, soy un pecador y me arrepiento. Pero a veces le digo, a ver, arrepentite. ¿Yo, pecador, de qué tengo para arrepentirme? ¿Ya has perdonado a todas las personas que te han hecho mal a lo largo de tu vida? Ah, no, a todos no. Entonces, arrepentite, porque estás desobedeciendo a Dios. Y Dios nos manda a perdonar a todos los que nos han hecho daño. A los que abusaron, a los que nos traicionaron, a los que fueron desleales en el amor, en la amistad. Ah, pero eso no, usted no sabe, ¿cómo voy a perdonar? No sé cómo. Disponé tu corazón y perdoná. Y Dios va a hacer. Pero si no dispones tu corazón para perdonar, y vas a quedarte estancado. Por eso debemos dar paso de fe sobre el camino que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. No es fácil caminar por el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. No es fácil caminar por el camino que nos muestra Jesús a través de su palabra. Necesitamos esforzarnos y ser muy valientes. Dar pasos de fe hacia los desafíos de vida es bueno, necesitas hacer un esfuerzo. Y necesitas ser muy, pero muy valiente. Por eso quiero entrar, porque como le dije en el paso anterior, que son los pasos de fe para la conquista, estos serían los pasos de fe para conquistar los desafíos que Dios está trayendo. Por eso volvamos al libro por excelencia, donde uno da paso de fe para conquistar las promesas de Dios y los desafíos de Dios, que es el libro de Josué. En Josué capítulo 1, versículo 7, fíjese cómo dice, esfuérzate y sé muy, ¿cómo? No es cuestión de ser valiente, hay que ser muy valiente para dejar algo que sabemos que está mal, pero todavía nos gusta. Algo que sabemos que no es correcto, pero bueno, todavía me da placer y quiero seguir haciéndolo. Hay que ser muy valiente, no es solo cuestión de esfuerzo. Hay que ser muy, pero muy valiente. Porque encima voy a tener que caminar sobre el camino, pero sobre la verdad que es la palabra. Cuando camines, lee la palabra que te estoy diciendo y vivila. No te salgas un ratito a la izquierda, ni te salgas otro ratito a la derecha, porque yo quiero que vos seas prosperado, dice el Señor, en todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren ser prosperados en el amor, en la felicidad, en la salud, en lo familiar y en lo económico también? ¡Wow! Camine sobre la palabra. Y vivir la palabra, vivir los mandatos de Dios, no es fácil. Vas a tener que esforzarte y ser muy valiente
Y hay amistades que vas a tener que dejar, hay cosas que haces que vas a tener que dejar, hay un montón de cosas a las cuales vas a tener que renunciar si realmente quieres ser prosperado por Dios. Entonces ahí lo vas viendo, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca. O sea, que encima tengo que declarar la palabra de Dios. Estamos en la década del PEI, de la boca de Dios, nosotros declarando lo que queremos ver, declarando el futuro que tenemos que estar ahí y meditando. Leer la palabra y ponerte a pensar qué me quiso decir Dios. Meditando la palabra de Dios, entendiéndola para que la pueda vivir conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿sabes qué? Todo lo que, cada paso de fe en el camino del Señor va a traernos prosperidad. ¿Y sabes qué? Todo nos va a salir bien. Pero no es fácil. Versículo 9. Esforzarse y ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No tengas miedo. No te quedes a mitad del camino, no te desmayes. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, dice el Señor. No vas solo. Y esto es lo que tenemos que entender, que Dios en estos versículos estaba desafiando a Josué a dar pasos de fe porque los llevaba a un mayor nivel. Ya no era el nivel que lo sacó de la esclavitud, no era el nivel que lo sostuvo en medio del desierto, ahora lo llevaba a un nivel de fe superior, a nivel de dar pasos de fe para conquistar todos los desafíos de Dios para su vida, conquistar todas las promesas. ¿Cuál era este nivel de fe al que lo llevaba a Josué? Era un nivel que estaba más allá de sus posibilidades. Era un nivel de fe que estaba más allá de su esfuerzo humano. De la misma manera, hoy nos está desafiando a nosotros, su iglesia, para que conquistemos todos los imposibles que tenemos por delante. Porque cuando nosotros creemos que el Dios en el cual hemos creído es un Dios para el cual todas las cosas le son posibles, entonces vamos a entender que todo lo que es imposible para nosotros, para Dios no es imposible, sino que Él va a hacer que los imposibles nuestros se hagan posibles. Pero es una cuestión de fe, de creerle, no de llorar y quejarte. Te lo expliqué la semana pasada. La queja detiene los pasos de Dios para solucionar tus problemas. La fe activa los pasos del cielo para bendecirte. Dios no espera que seamos perfectos, sino que avancemos con fe. A Dios no le importa que seas prostituta, adicto o lo que seas. Dios espera que tengas fe. ¿Y por qué esa hermanita que recién llegó ya Dios le solucionó los problemas? Aunque es nueva, pero tiene fe y se animó a cambiar. Y se animó a dar pasos de fe, que vos estás aquí hace años y no te animas a dar esos pasos. No, pero yo cuando sea... No esperes que es ser perfecto. Dios espera que avances creyéndole. Y cuando nosotros demos un paso de fe y sobre ese otro paso de fe, Él nos va a ir perfeccionando con cada paso que damos. Y esto le pasó a la ramera. Rab dio un paso y después dio otro. Y miren cómo será la fe y cómo fue que Dios fue acomodándote todas las cosas que terminó siendo la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Una que era una prostituta y terminó siendo la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo Dios alteró destino, futuro. Dios no espera que esté todo bien para que vos des paso de fe. Porque hay gente que dice, no, yo cuando esté bien voy a empezar a ir a la iglesia. Ay, cuando ya esté bien en mi casa, yo voy a empezar a servir a Dios. Dios no espera que estés bien,
sino que des pasos de fe, que empieces a caminar con fe, a servir con fe. ¿Y sabes qué pasa cuando vos empiezas a servir con fe, a dar pasos de fe, aunque todo lo tuyo todavía esté muy mal? Dios irá acomodando todo. Va a acomodar todas estas situaciones para que todo te ayude a bien. Porque los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que caminan sobre la palabra de Dios, los que obedecen a Dios. El que dice que ama a Dios, pero no le obedece, no vive sus mandamientos, la verdad que no le obedece, no lo ama. Porque el que ama es el que me obedece y guarda mis mandamientos. Entonces, cuando vos amas a Dios, dice que hace que todas las cosas, aún las negativas, aún los desafíos, los problemas, todo eso te va a ayudar para bien, conforme a un propósito para el cual Dios te creó. Dar paso de fe significa que voy a vivir conforme al diseño de Dios para mi vida. Josué capítulo 3, versículo 13, por favor. Quiero mostrarte en los pasos de fe que vamos a ir dando para conquistar nuestros desafíos. Dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, ¿se acuerdan lo que había en el arca de Jehová? Era el arca de su presencia. Ellos cargaban la presencia de Dios. Señor de toda la tierra, el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se van a sentar en las aguas del Jordán tus pies. Las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un segundo. Paso de fe. Primer tip para que lo anotes. Tienes que ser un portador de la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí son portadores de la presencia de Dios? Levanten la mano. Levanten la mano, quiero ver los que son portadores de la presencia de Dios. El resto le vamos a hacer aceptar a Cristo. Porque cada vez que usted acepta a Cristo, dice que el Espíritu Santo viene a nosotros y hace morada en nosotros, que somos templo de Dios, casa del Espíritu Santo. O sea, si usted tiene a Cristo, usted tiene la presencia de Dios en usted. Usted es un portador de la gloria de Dios. Así dice, creo, que somos portadores de la gloria de Dios en vaso de barro para que vean que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. En esa época había que portar un arca de la presencia. La presencia de Dios estaba en un arca. Hoy la presencia de Dios está en todos los que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos abierto nuestro corazón para que sea nuestro Señor y Salvador. Pero hay gente que le abrió el corazón para ser Señor y Salvador de su vida, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Entonces, ¿quiere que te diga una cosa? Nunca aceptaron a Cristo. Por más oración que hayas repetido, sin arrepentimiento nunca vas a dar el primer paso de fe. Por eso el versículo que te leí, las prostitutas creyeron porque se arrepintieron. Porque el mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje de arrepentimiento. Entonces, nosotros los portadores de la presencia somos los que tenemos que dar los pasos de fe en los desafíos de la vida, en los desafíos que Dios haga sobre nosotros. Y si no lo sos, frenate, no des paso de fe, primero arrepentite. Pedí perdón por tus pecados y recibí a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y después sí da pasos de fe. Versículo 14. Aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes iban delante del pueblo llevando el arca del pacto. Primer punto, importante, o segundo tip, como lo quieras llamar. Los líderes deben marchar al frente dando pasos de fe. Los líderes deben ser los primeros
en dar pasos de fe. Los líderes son los que tienen que ir adelante para que el pueblo los siga. Hay una historia hermosa en 1 Samuel capítulo 17, donde había un rey llamado Saúl. Tenía un ejército de guerreros, pero al frente había un gigante que les metía miedo. ¿Y sabe qué pasó? El rey, lleno de miedo, no se animó a dar pasos de fe para enfrentarlo. Entonces, ¿qué pasa? Todos se quedaron paralizados por el miedo. Todos se quedaron paralizados por el miedo. Pero si lo ves bien, pon el versículo 52 mientras voy contando la historia. Vino un jovencito que Dios había escogido para liderar a su pueblo, para ser el futuro rey. Y él caminó, dio paso de fe para enfrentar al gigante, corrió para enfrentarlo, lo venció. Y después que lo venció, ¡wow!, todo el ejército de Israel y de Judá gritaron y salieron corriendo a perseguir a los filisteos. No sé si lo está entendiendo. Cuando vieron un líder, aunque sea muchacho de fe, corriendo a enfrentar los desafíos gigantes que tenía por delante, ¿sabes qué? Todos se animaron a enfrentar sus desafíos. Todos se animaron a pelear para su libertad, para su bienestar. Se animaron a dar pasos de fe. Por eso es importante tener líderes. Cuán importante es que los padres, que son los líderes de sus hijos, sean gente de fe y que dé paso de fe para sus desafíos. Usted no sabe lo mal que le hace a sus hijos ver a sus padres muertos de miedo, llorando por las crisis, pero cuando ven esas madres que aunque se queden sin trabajo, ahí nomás se ponen a hacer empanada, ahí nomás se ponen a vender algo, a coser. Esos padres que aunque nos quedamos sin el trabajo, no sé, me alquilo un remis y salgo. Cuando ves gente que no se detiene ante las situaciones malas, ¿sabes qué? Qué inspiración para sus hijos. Pero cuando ven a esos padres llorando, depresivos, porque el matrimonio no les salió como querían, porque la vida no les fue tan hermosa como habían planeado, porque se quedaron sin trabajo. Hermano, después no preguntes por qué mis hijos tomaron esos caminos. Ellos nos están siguiendo, por eso necesitan ver líderes de fe. Los sacerdotes cargaban la presencia de Dios. Por eso cuando sus pies entraron al río, las aguas del Jordán se detienen. El Jordán significa una oposición que te impide pasar al otro lado, donde están las bendiciones de Dios, donde están el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero a veces, ¿sabes qué? Eso que impide, eso que parece difícil, eso que está en un tiempo que se desborda todo, está en un tiempo que es un río tan caudaloso. Pero vos metes los pies con Dios, con la fe en Dios, siendo un portador de su presencia. Y las aguas se detuvieron. ¿Y qué pasó cuando las aguas se detuvieron? Se abrió un camino. Se abrió un camino donde no lo había para que crucen en seco al otro lado. Miren, posiblemente vos no veas un camino de salida para tu problema familiar, o para tu problema matrimonial, o para tu salud, o para tu economía, o para lo que sea. Por ahí donde vos ves cosas que dicen, uy, esto es un impedimento, pero ¿sabes qué? Anímate a dar un paso de fe. Y Dios abrirá un camino donde no lo hay. Cada paso que daban, creyendo en fe, Dios les mostraba un camino que los iba a llevar a su destino profético. Cada vez yo quiero saber, te lo explicamos también esto, ya lo predicamos en los primeros pasos de fe. Sal de tu tierra. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Entonces muchas veces uno dice, no, a mí decime a dónde me llevas y cómo voy a estar y cómo va a ser el trayecto.
Entonces no es fe, vos quieres la información completa. Y a veces Dios nos va a decir, da paso de fe. Y a medida que das un paso de fe, te revelo para el próximo paso. Pero sin pasos de fe no hay revelación para lo que viene. No te extrañes que las prostitutas, los corruptos, los drogadictos encuentren un camino de salvación, vida eterna y prosperidad para ellos y para su familia, y que muchos de la iglesia no. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos aquí que no se animan a dar pasos de fe sobre el camino, sobre la verdad y sobre la vida en el Espíritu que Jesús ya les reveló. Y se mantienen quietitos, domingo a domingo, año tras año. Y año tras año, pastor, óreme, porque no supero la muerte de mi hijo, la muerte de mi marido, porque no supero la situación que viví, porque no supero mi niñez, porque no supero mi pasado, no supero la... Pasos de fe. Pasos de fe. Anímate a dar pasos de fe y Dios te va a ir revelando un camino que te va a llevar a la felicidad. Pero estancado, detenido donde estás, vas a seguir quejándote, vas a seguir llorando, vas a seguir esperando que Dios haga un milagro, vas a seguir orando, vas a seguir pidiendo oración, pero nada va a cambiar. Versículo 15. Ellos dieron los pasos de fe cuando llevaban el arca, entraron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados, o sea que ellos entraron al río. ¿En qué época? En la que el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, porque era el tiempo de la cosecha. Diga conmigo, cuando el río estaba desbordado. ¿Sabes qué? Estos sacerdotes dieron pasos de fe cuando todo se desborda. Wow. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosas en tu vida están desbordadas? ¿Qué cosas en tus emociones internas, en tus pensamientos, en tu matrimonio, en tu familia, en tu finanzas, en tu salud? ¿Qué cosas están desbordadas? ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Pero si hay cosas que están desbordadas, es que Dios te está desafiando a dar pasos de fe. A no quedarte llorando ahí al costado del río, sino a dar pasos de fe cuando todo está desbordado. Y sabes, con cada paso de fe se abre lo inesperado delante de ti. O sea que miren, cada vez que se desborde todo y vos te animas a dar un paso de fe, te desafías a esforzarte y ser valiente y con mucho esfuerzo y dolor te animas a dar un paso, ¿sabes qué? Lo inesperado se abre delante de ti. Prepárate para ver cosas inesperadas de parte de Dios. Dios te va a sorprender por cada paso que des. ¿Y sabes con qué te va a sorprender? Con cosas inesperadas que Él ha preparado para los que le aman. Miren, cuando cruzaron el Jordán, ellos quedaron frente a Jericó. Cruzaron el Jordán y quedaron frente a Jericó. ¿Qué significaba Jericó? La gran promesa de Dios. Quedaron frente al milagro que tanto habían estado esperando. A los que habían soñado durante toda su vida. Ahora estaban al frente. Ahora lo único que tenían que hacer era dar el otro paso de fe para conquistarlo. Por eso yo te digo, pon tus pies en el agua. Ya es hora que des un paso y te mojes los pies. Y ¿sabes qué? Se va a abrir un camino que te va a dar la salida a todos tus problemas. Cuando daban pasos de fe, dice que el Jordán se detuvo.
y que cruzaron en seco. Cuando dieron pasos de fe, escuché esto, Dios se mantenía lejos. Ya no estaba ahí. Dios estaba trabajando en el próximo paso de fe. Él ya estaba trabajando en el corazón de la gente de Jericó. Él ya estaba trabajando en el próximo paso. Porque una vez que das el paso de fe, dice, wow, ya está, ya lo dio, se abrió, te muestra un camino, ahora cruzalo. Pero ahora yo te voy a preparar para lo que viene. Me voy adelantando a tu próximo paso. Y el próximo paso que vos des, vas a tener toda la conquista tan fácil, tan fácil. Mira, cuando nosotros damos un paso de fe, siempre Dios se adelanta para preparar la victoria para lo que viene. Pero Dios no se va a adelantar a victorias sobrenaturales o a los milagros que tanto necesitamos, si no nos animamos, nos desafiamos a esforzarnos, ser valientes, y aunque nos cueste un montón, porque muchas veces nos ha costado, por lo menos a mí, hay pasos de fe que he dado con tanta facilidad, pero ha habido otros que han sido tan difíciles. Me ha producido hasta crisis interiores, pero he dicho, no, tengo que darlo. Y a veces, no sé si en mi inconsciencia, en mi fe o lo que sea, me he animado a darlo, creyendo que Dios iba a hacer algo, y sabes que jamás me ha defraudado. Pero tienes que animarte a dar esos pasos de fe. Aleluya. Una de las cosas que tienes que entender ahí en el versículo 15 es que tienes que ser un entendido en los tiempos para dar paso de fe. Tienes que entender los tiempos de Dios. Siempre Dios en su pueblo pone gente entendida en los tiempos. Por eso usted escuche la voz profética. Escuche las guías y las palabras proféticas anuales. Camine sobre ellas y usted va a empezar a ver cosas hermosas. Cuando dieron estos pasos de fe, eran tiempo de la cosecha. No lo entendió. Porque si no hubiera gritado, saltado. Declaro en el nombre de Jesús que es tiempo de dar pasos de fe, porque es el tiempo de una gran cosecha para nuestras vidas. Es el tiempo de una gran cosecha para la iglesia. Ay, ay. Ojalá usted entendiera, porque los primeros discípulos, los que caminaron con Jesús, no entendían estas cosas. Jesús le decía, es el tiempo, la cosecha está lista. ¿Dónde? Y Jesús le dice, cabezones, dejen de mirar lo natural, levanta tu mirada y mira que los campos están listos para la cosecha. Porque cuando das paso de fe por la fe, también tienes que tener una mirada de fe para entender los tiempos del cielo. Y los tiempos del cielo no son iguales a los tiempos de la tierra. ¿Y sabe qué? El cielo gobierna la tierra. Y si Dios te dice, aunque es un tiempo donde no hay cosecha, pero el cielo te dice, es el tiempo de la cosecha, créele a Dios. Créele a Dios. Mire, Dios está desafiando a esta iglesia para el más grande avivamiento como jamás hubo aquí en Santiago del Estero. Vamos de vuelta porque no había mucho entusiasmo en eso. Porque el mayor entusiasmo sería con esto que te estoy diciendo, que mucha gente que se está perdiendo, mucha gente que está sufriendo, mucha gente que está en depresión, que tiene pensamiento de suicida, su vida va a cambiar y va a salir del reino de las tinieblas
al reino de Jesucristo y su luz admirable gracias a la predicación del Evangelio. Gracias. Por eso quiero decirte que Dios nos está desafiando en este tiempo a dar pasos de fe para levantar la más grande cosecha de almas de la historia de Santiago del Estero. ¿Con quién Dios va a levantar esta cosecha? Con los que se desafían, se esfuerzan y toman valor de donde sea para dar pasos de fe. Dios va a levantar esta cosecha con todos los que se animan a dar pasos de fe, con adictos, con prostitutas, con los corruptos, con los separados, con las viudas, con los huérfanos, con todo el que se anime a dar paso de fe. Mientras tanto, los religiosos van a estar aquí dentro de la iglesia jugando a ser un pueblo feliz. Los religiosos son los que se van a mantener dentro de las cuatro paredes. Porque los pasos de fe, esto ya lo expliqué también, para cumplir la gran comisión de Dios es ir, salir, predicar el evangelio a toda criatura. Por eso, este es un tiempo de Dios para que se cumplan todas las promesas de Dios en tu familia. Anímate a dar el primer paso de fe. ¿Y qué pasó cuando se dio el primer paso de fe? Cuando se abrió el Jordán y cruzaron en seco. Poneme en el capítulo 4, versículo 1. Cuando acabaron de pasar, Jehová volvió a hablar. Jehová te habla para que des un paso y después se calla y espera. Y cuando das el próximo paso, Dios te vuelve a hablar. Es que a veces, a mí me pasa a mí, ¿no? Que viene, por ejemplo, una persona que me pide un consejo. Pastor, tengo este problema, ¿qué consejo me da? Hace esto. Pasan 2 meses, 1 año, no sé, y vuelve. Pastor, sigo con este problema. ¿Qué hago? Hace esto. Pero eso ya me lo dijo la otra vez. ¿Pero lo hiciste? No. Bueno, hacelo. ¿Para qué quieres un consejo nuevo? ¿Para qué quieres que te diga otra cosa si lo que te dije no lo hiciste? Una vez que diste el primer paso, ahí Dios te vuelve a hablar. Ay, 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 ay. Pero quiero llevarte a lo profundo de esto. Dios le va a enseñar algo. Dios le va a hablar y le va a enseñar uno de los principios más importantes. Después que Dios, cuando dimos un paso, Dios hizo un milagro. Cuando nosotros dimos un paso, nos desafiamos a enfrentar cosas terribles para nosotros, gigantes. Y Dios nos respaldó y abrió camino donde no lo había. Hizo un milagro inesperado. Entonces, ¿sabes qué va a enseñar? Ahí después, léelo después en el capítulo 4. Dios le dice, ahora toma 12, uno de cada tribu. Saca una piedra del lecho del río, saca las piedras de debajo de los pies de los sacerdotes que portan la presencia, no cualquier piedra, sino la piedra donde se asentó mi presencia. Y levanta un altar. El próximo paso que lo desafió Dios al pueblo fue levantar un altar para agradecerle a Dios. Y después que levantaron el altar y agradecieron a Dios e hicieron sacrificios, estaban listos para el próximo paso. Pero muchas veces Dios nos bendice y nosotros ya queremos ir por más, pero no sabemos decir gracias. Qué lindo es ser gente agradecida. No sé, ¿alguna vez le hiciste algún favor, un súper favor a alguien y nunca te dieron las gracias?
¿Cómo te sentiste? Y encima no es solo que a veces ni siquiera te dio la gracia, fueron hasta desagradecidos. ¿Cómo te sentiste? Bueno, imagine cómo se siente Dios. ¿Sabe la cantidad de favores que nos hizo Dios a nosotros? Y muchas veces ni siquiera le dimos gracias. Es más, muchas veces, ya me hiciste esto, ahora vuelvo a la vida anterior. Fuimos totalmente desagradecidos, injustos. Por eso yo te quiero decir, cada paso de fe tiene que ser un paso de altar. Hay una historia que cuando trasladaba a David la presencia de Dios, dice que cada paso que daba, hacían un sacrificio. Y mientras tanto el pueblo danzaba, cantaba, bailaba, daba otro paso. Imagínese lo que fue el camino que recorrió David para llevar desde la casa de Obed-edom el arca hasta la ciudad de Jerusalén. Fue un camino lleno de altares, de sacrificios, fue un camino lleno de sangre, porque Él nos estaba advirtiendo y nos estaba mostrando que Jesús iba a abrir un camino a través de su sangre que nos iba a llevar a Dios. El camino que nos lleva a Dios es un camino rojo porque está marcado con la sangre del Cordero de Dios por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por eso yo te quiero animar que en este tiempo te animes a dar pasos de fe. Y sobre cada paso de fe levanta tu mirada y decile por lo menos gracias Señor. Gracias Señor por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Sé una persona agradecida en lo poco y verás maravillas de Dios en lo mucho. Anímate a dar pasos de fe. Yo quisiera en esta mañana invitar a aquellos que todavía no dieron un verdadero paso de fe, que puedan dar el primer paso de fe y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero para esto tengo que hacer como las prostitutas, creer. ¿Y qué tengo que creer? Primero, que soy un pecador y que no quiero seguir siéndolo, que me arrepiento de vivir en pecado. Y después reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que caminó en santidad, que fue crucificado, muerto y sepultado. El credo apostólico, que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. A ese Cristo, ábrele el corazón. Así que repite conmigo, cierren todos los ojos para que las personas nuevas puedan sentirse cómodas al hacer esta oración. Y yo te voy a invitar que todos los hagamos para que todos puedan hablar, porque esto no es en silencio. Esta oración no es en silencio. Esta oración tiene que ser hecha con voz audible. Porque si no hay paso de fe. Así que repitan todos conmigo. Padre Celestial, soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones de todos y cada uno de ellos. Y reconozco que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, naciendo de la Virgen María, que fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y hoy está sentado a la derecha del Padre. Y a su nombre
se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra a ese Jesucristo que vive en la gloria de Dios. Le abro mi corazón y le recibo como mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén.